empresas, de las carreteras, de la electrificación, la telefonía, de la educación, de la educación, el libro de texto gratuito en los 60, el seguro social, entra todas los grandes museos. Fue realmente una clase política que igual fue corrupta, tramposa, todos los defectos que tuvo, antidemocrática, pomposa como el régimen de Miguel Alemán, el culto a la personalidad, pero fue una clase que vio muy lejos. O sea, no era un país armónico, no era un país homogéneo en términos del impulso hacia adelante que tenía el país, pero un país que se estaba construyendo y que se construyó con una mirada de largo plazo. Eso es lo que yo llamaría la atención. Y finalmente, me atrevería a decir que este sexenio de Manuel Ávila Camacho merece un estudio mucho más a fondo, pensarlo mucho más y que sirva de alguna forma para poder reflexionar nuestro mundo contemporáneo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y los invitamos a otro programa de Discutamos México. Bienvenidos a Discutamos México. En esta ocasión hablaremos de Miguel Alemán y el civilismo. El alemanismo quiere decir muchas cosas: desarrollo económico impulsado por la Segunda Guerra Mundial, asociación del capital nacional con el extranjero, principalmente el de Estados Unidos, con el civilismo y con el establecimiento y reforzamiento del Partido Revolucionario Institucional, pero también con la represión a los movimientos sociales y con la corrupción. Miguel Alemán fue el primer gobierno civil y el primero postulado por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, creado el 18 de enero de 1946, precisamente en el sexenio previo, cuando Alemán figuró como secretario de Gobernación. Llegó a la presidencia en medio de una fuerte contienda, porque eran muchos los aspirantes y entre ellos los civiles aventajaron a los militares. 2 muertes facilitaron el ascenso de Miguel Alemán, la de Manlio Fabio Altamirano cuando era gobernador de Veracruz y la de Maximino Ávila Camacho, un hombre fuerte con posibilidades de suceder a su hermano, y si no hubiera podido sucederlo, sí hubiera podido oponerse a Miguel Alemán porque no había acuerdo entre ellos. Luis Espota llamó a este momento cuando la revolución se bajó del caballo y se subió al Cadillac. ¿Qué quedó del gobierno de Alemán en el sistema político mexicano, en la sociedad y en la cultura? Sí, bueno, retomando lo que decías, Carlos Monsiváis dijo que la épica revolucionaria, durante el alemanismo, la épica revolucionaria ha dado lugar a la épica del capitalismo. Entonces, lo que hace Miguel Alemán es afianzar, consolidar un proceso que ya venía desde antes. Bueno, incluso desde la época de Porfirio Díaz, claro, vino la revolución, pero era la consolidación del capitalismo, ahora supuestamente nacional, o sea, la modernización de México. Y para eso se lanzó con un programa económico muy ambicioso. Los críticos decían que no tenía las suficientes bases para hacerlo si tomamos en cuenta que el 70% de la población era población rural. Pero sobre todo fue a través del incentivo a la agricultura, porque se decía, si no se incentiva a la agricultura, ¿cómo vamos a hacer la base para la sustitución de importaciones de la industrialización? Esta sustitución de importaciones viene desde la época de Lázaro Cárdenas. En el 39 hubo una ley de exención de impuestos durante 5 años a industrias nuevas. Entonces, es un proceso que viene de lejos y que, diremos, cuaja perfectamente en el alemanismo, en un intervencionismo estatal rector, impulsor y consolidador de una burguesía que se quería nacional, que ya vimos que no lo fue, pero que hizo ese intento, ¿no? Que es el viejo sueño liberal decimonónico, los pequeños propietarios, la clase media agrícola, similar a los farmers norteamericanos, diremos, ¿no? Miguel Alemán entra a la presidencia de la República en un momento en el que el mundo se está redefiniendo, acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y todo el proceso de sucesión presidencial implica una discusión en la que participan las élites económicas, políticas, intelectuales del país en términos de qué camino tiene que seguir el desarrollo nacional. Yo creo que lo que
lo que define Miguel Alemán o el triunfo de Miguel Alemán es una vía de desarrollo concentrada fundamentalmente en que el país crezca en una alianza entre los capitales privados y el Estado. Y en ese sentido lo que se define es una nueva relación con Estados Unidos, una relación que además se da en el contexto de la naciente Guerra Fría. Miguel Alemán hace explícito su interés porque México pertenezca al entonces llamado mundo libre, y lo pongo entre comillas porque el mundo libre está sujeto a la órbita de la hegemonía estadounidense. Y hace del anticomunismo la bandera, digamos, con la que se va a legitimar la exclusión de la izquierda y de las distintas oposiciones. Miguel Alemán llega a la presidencia con la construcción de un nuevo partido, el Partido Revolucionario Institucional, hijo del PRM, nieto del PNR, pero que da inicio a lo que podríamos llamar la era del priismo. Este priismo del que todos hablamos, que todos conocemos, que rigió la vida nacional en la segunda mitad del siglo XX, es obra y gracia de Miguel Alemán y de los alemanistas que lo rodean. Todo esto, de algún modo, se construye desde el proceso de la sucesión presidencial y desde el primer momento también un culto a la personalidad del presidente, una atmósfera cultural e intelectual que hace del presidente de la República el eje no nada más de la vida económica y política, sino incluso de la vida cultural, del espectáculo, etcétera, etcétera. Se construye una nueva legislación electoral para que sea el presidente, a través de la Secretaría de Gobernación, el que rija el proceso electoral. México sigue siendo un país extraordinariamente violento. Eso explica por qué un proceso electoral como el de León, Guanajuato, termina con una matanza cuando el sector oficial se da cuenta que el sinarquismo ganó las elecciones, ¿no? Esto se va a repetir, insisto, yo creo que a lo largo de todo el siglo XX, el sexenio de Miguel Alemán va a acabar con otra matanza, ya hablaremos de eso un ratito. Fundamentalmente lo que se está construyendo es esta dinámica contradictoria de hablar o construir a nivel de discurso un país de leyes sin que esto realmente implique que México sea un país de leyes. Curiosamente, el alemanismo coincide con la etapa culminante de lo que llamamos la época de oro del cine mexicano. La época de oro va de 1935 a 1955 aproximadamente, y durante el periodo de Miguel Alemán justamente se hace el cine que mejor refleja las aspiraciones de la clase emergente, de esta clase que tiene aspiraciones de modernidad, que descubre la ciudad, que le da una vida en la pantalla a los barrios, a los arrabales. Por eso surge el cine arrabalero, el cine de las prostitutas, pero también es el cine de Emilio Fernández, el cine de Ismael Rodríguez. Es el momento en que, por ejemplo, Nosotros los Pobres, que ha sido uno de los éxitos mayores del cine mexicano, puede permanecer en cartelera un año en el cine colonial, porque hay que considerar que la migración campesina a las ciudades, el incremento poblacional durante Miguel Alemán, que es considerable, ha venido incorporando nuevas masas que buscan reflejos en la pantalla de lo que es su nueva vida, cómo se están aclimatando, cómo están viviendo la ciudad, y esto genera prototipos, genera imágenes que emular. Hay también una fascinación por el modelo estadounidense, por lo que sería